Bueno, muchachos, pues la idea era comenzar haciendo estos ejemplos relacionados con el tema que vimos ayer, en relación a las ecuaciones de Maxwell para una onda plana, que son precisamente estas que están aquí a la derecha, ¿verdad? Esas cuatro ecuaciones que están ahí, que ustedes van a demostrar sustituyendo las soluciones de la ecuación de onda en las ecuaciones de Maxwell, y lo van a hacer para un caso en una dirección arbitraria, ¿va? Para un definido por un vector de propagación. Ok, entonces vamos a comenzar aquí con este problema. Creo que varios de ustedes ya lo lograron hacer. Lo que me están pidiendo aquí es el valor del campo magnético. Esto daría 0, como estábamos hablando con Luisa, pero lo vamos a trabajar así como de forma, como expresando ese término así, ¿verdad? Sin evaluarlo. Entonces podemos decir que el campo magnético es una función de Z y T, ¿verdad? Que sería un medio de omega K cruz E. O sea, yo estoy utilizando esta ecuación, o esa expresión que está ahí. Entonces, para este caso particular, la dirección me la está dando la variable, la coordenada, la posición. Es una dirección z unitario. Quiere decir que el vector de propagación es igual a kz unitario. Para que dé, por supuesto, una función de z, ¿verdad? Ok. Entonces aquí sustituyendo, esto me va a quedar k entre omega. K unitario, que en este caso sería Z, ¿verdad? Cruz E. Ok, entonces siempre es bueno hacer el dibujito para no confundirse por si tienen problemas. El producto cruz de Z con X le va a dar esto, ¿verdad? Un vector en la dirección Y. Entonces este es 1 sobre B por 10 voltios por metro, coseno de 0.5 pi. Y unitario. Ok, y como esto está en el vacío, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Verdad? Ok, ¿cuánto le da a usted, Luisa, la amplitud o el 10 entre 3 por 10 a la 8? Es... Como 3.33 le tiene que dar, ¿verdad? Sí, 3.33 por 10 a la menos 8. Sí, menos 8. Teslas. Coseno de 0.5 veces pi y unitario. No sé si hay alguna pregunta. Okay. Sí, puede repetir porque el vector de propagación va en Z. Ok, el vector de propagación va en Z porque la función de campo eléctrico en las coordenadas o de forma espacial depende de la variable Z. Acuérdese usted que esa variable que está ahí de posición me indica a mí de la onda a qué punto me estoy refiriendo, ¿verdad? Si yo dibujo el marco de referencia aquí, por ejemplo, entonces, en este caso esa variable de posición, que en este caso es Z, está dada por ese vector, ¿verdad? O sea, es simplemente un vector de posición que me indica a qué vector me estoy refiriendo, de los infinitos vectores que contiene esta onda. No sé si me explico. Sí. Entonces, la misma dirección que tiene el vector de posición para todos los infinitos vectores de la onda corresponde a la coordenada de propagación, es decir, al eje de propagación, podría definirse como tal. Incluso puede haber una onda, digamos que aquí puede haber un caso especial en el que este campo fuese función de X, Y de T, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en una posición arbitraria, digamos que viaja en esta dirección, está dada por una función Y igual a X, entonces ahí tengo el campo eléctrico y el campo magnético, ¿verdad? Pero bueno, los casos más sencillos son estos. La dependencia de una variable nada más. Puede ser en la dirección R unitario también.
Bueno, entonces ese problema está sencillo, ¿verdad? Esto le va a dar 0, por supuesto. Ahora, este otro, vamos a ver, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es una función de z y de t, de igual forma. Aquí sería 1 entre omega. Así. Entonces, en este caso, el vector de propagación tiene el mismo valor, ¿verdad? Magnitud y dirección. La dirección z. Vamos a sustituir aquí, va a quedar 1 entre la velocidad por k unitario, que en este caso sería z unitario por x unitario más y unitario, veces e sub 0 por el seno, vamos a ordenar un poco esto aquí, de kz menos omega t más pi sextos. Así. Bueno, entonces x, y, z. El producto cruz de z con x le va a dar y, ¿verdad? Lo vamos a ir haciendo aquí abajo. Y unitario. Y el producto cruz de z con y, ¿verdad? Le va a dar menos x unitario. Menos x unitario. La regla de la mano derecha, por supuesto. Seno de kz menos omega t más pi sextos. Okay. Entonces, bueno, esa es la función del campo de inducción magnética como vector, ahora evaluada en 0,0. O sea, esto me está diciendo a mí el valor del campo B para el vector en z igual a 0 al tiempo t igual a 0, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y esto le va a dar, evaluado acá, se cancelan estos dos, le va a dar seno de pi sextos, que eso es 0.5, ¿verdad? Aquí hace falta, bueno, sí, ahí está bien. Lo vamos a dejar así, 0.5, 1 entre b, negativo, y unitario, es sub 0, es sub 0, así. Ok, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, este otro problema entonces que me está dando el campo de inducción magnética, me dice, me lo hace en forma general. Obviamente yo ya sé la dependencia, ¿verdad? Esto está para un vector de propagación kz unitario, por supuesto. Ahora me piden el campo eléctrico. ¿Y cuál es la dirección de propagación? La dirección de propagación es z unitario. En este caso, menos z unitario, ¿verdad? Por el signo más que aparece ahí. Entonces, no sé, en 2 minutos creo que lo pueden hacer, muchachos, el problema este. Bueno, ahí ustedes, voy a llamar aquí a la ecuación que me va a servir para poder resolver esto. No es la ecuación de Maxwell para ondas planas. La vamos a pegar acá. Ok. Bueno, entonces 2 minutos, muchachos, para poder hacer esto ahí. Yo lo voy a ir haciendo aquí en silencio. Esto. Aquí sería menos 1 sobre omega. Ok.
P sub 0 es E a la I Z más omega T. Menos B, ¿verdad? Aquí sería Z, cruz Y, ¿verdad? Aquí se cancela y queda B sub 0, X unitario, y a la I Z más omega T. Okay. Bueno, entonces, una forma de verificar esto. A ver. Sería acá. Vamos a evaluar en un punto específico el campo magnético en la dirección Y unitaria. Vamos a hacer en verde. Y el campo eléctrico va a ser un poco mayor, ¿verdad? Y este es B, Z, T. Entonces el producto cruz de con B le va a dar la unitaria. Bueno, Z unitario. Está bien, ¿verdad? Los signos están bien. ¿Alguna pregunta? Sí, Porque él, le sale la velocidad al cuadrado sobre omega. ¿Por qué la velocidad aquí al cuadrado? Ajá. Ah, porque recuerde usted aquí que, perdón, recuerde aquí que la velocidad de una onda electromagnética es esto, ¿verdad? ¿Cierto? Y cuando usted le va al Cierto. cuadrado, cancela el radical y le va a salir esto. Solo lo había dejado como así expresado con lo que está sobre A. Ah, lo había dejado expresado en función de la permitividad y permeabilidad. Ajá. Sí, lo que pasa es que es más simple así, ¿verdad? Más simplificado. Sí. Igual si está en el vacío, ya puede usted de una vez aquí poner el valor de C. Cuando está en el vacío es igual a solo es el campo por el campo que, o sea, en este caso nos da el campo magnético por la velocidad de la luz, ¿verdad? Sí, ¿cómo otra vez? A ver, tal vez no le capté la pregunta. O sea, cuando está en el vacío tenemos que como ya nos están dando el campo magnético, entonces lo que estamos buscando es una expresión para el campo eléctrico, ¿verdad? Sí, Entonces al así estar en el es. vacío solo se multiplica el campo magnético por la velocidad de la luz. Pero tiene que saber la dirección, no es así nomás. O sea, tiene Ajá. que hacer el producto cruz de cada unitario con el vector de campo eléctrico, ¿verdad? O sea, el vector unitario del campo eléctrico para poder obtener la Ujú. dirección. O sea, sí, es el producto, pero eso funciona más cuando usted tiene la magnitud del campo. La magnitud Ah, del ok. campo eléctrico es la velocidad de la onda electromagnética, a veces la magnitud del campo magnético. Ujú. Sí, bueno. Entonces sí, aquí esto, para este caso particular, esto es 1 en el vacío y esto le va a dar simplemente C, ¿verdad? O sea que aquí esto, mu sub 0, epsilon sub 0, porque las permitividades y permeabilidades relativas, bueno, la permitividad y permeabilidad relativa del vacío es 1. Entonces, ahí está el valor. Bueno, entonces miren, para eh, tener pues una tarea un poquito más cargada para esta semana, ya les había dejado la actividad esta de demostrar estas expresiones, ¿verdad? Ahora le van a agregar esta tarea, que es la segunda tarea de esta asignación número 7, que son estos dos problemas, el 3.5 y el 3.21 del Hedge, ¿verdad? Así.
que son de estos temas. Esto es para practicar esta parte de las ecuaciones de Maxwell para ondas planas. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar aquí revisando algunos conceptos importantes. Antes de poder entrar al tema de energía, recuerden que estamos tratando con medios dieléctricos que tienen propiedades magnéticas despreciables, ¿verdad? Incluso si consideramos un cristal, aquí podemos ver una tablita de unas permeabilidades magnéticas para algunos minerales. Generalmente en óptica se trabaja mucho con la calcita, con el cuarzo, ¿verdad? Y con todos los vidrios, las sílicas, o el silicio, ¿verdad? Como tal. Y se puede observar que en este caso las permeabilidades magnéticas son aproximadamente igual a 1, ¿verdad? A menos que tenga una concentración de materiales ferromagnéticos bien alta. Entonces, por eso se hace esta aproximación. O sea, el valor que me está dando la tabla es precisamente de este, ¿verdad? Esto quiere decir que la susceptibilidad magnética es muy pequeña, es del orden de 10 a la menos 6, de 10 a la menos 9. Y eso ocurre en la mayoría de este tipo de cristales. Los cristales como la magnetita sí ya tienen propiedades magnéticas bien pronunciadas, es decir, que tienen cierto grado de magnetización o son fácilmente, se pueden magnetizar, ¿verdad? Entonces esos materiales sí ya involucran otro análisis, un análisis diferente. Aquí hay una gráfica de este artículo que pongo aquí abajo la cita, ¿verdad? Donde se muestra las regiones en las cuales están estos minerales. En el porcentaje contenido de material ferromagnético, pues aumenta su permeabilidad, ¿verdad? O sea, aquí va en aumento, por supuesto. Entonces nosotros estamos trabajando en regiones muy cercanas a esta, ¿verdad? Para la mayoría de los minerales cristalinos transparentes, ¿verdad? Hay unos que no son transparentes, que absorben la luz. Pero entonces eso tiene que quedar bien claro, que la dependencia al índice de refracción está directamente relacionada con las propiedades eléctricas del material. Y hay ciertos modelos como el modelo de Lorentz, que lo vamos a ver por ahí, lo voy a asignar posiblemente en una tarea, que habla sobre una descripción clásica de lo que ocurre a nivel molecular en el dieléctrico y cómo poder describir el índice de refracción en función de esa dinámica, ¿verdad? Que ocurre ahí con la molécula. Entonces se puede observar mediante un análisis de dipolos que al final las propiedades eléctricas son las predominantes, ¿verdad? Entonces al final vamos a quedar con esta idea de que el índice de refracción, al menos en lo que nosotros vamos a manejar, es la raíz cuadrada de la permitividad relativa del medio, ¿verdad? Okay. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de energía, porque esto es muy importante, ya que al final la aplicación involucra esto, ¿verdad? Transferencia de energía, transferencia de información a través de cantidad de energía, ¿verdad? O poder, por ejemplo, a través de la luz, excitar estados electrónicos o poder obtener luz a partir de desexcitación de estados electrónicos en un átomo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos a considerar algo bien básico. Vamos a partir desde el principio para ir reformando todas las ideas hasta poder llegar a una expresión que me defina cuál es la energía que está transportando la onda electromagnética y bajo qué unidades se va a poder interpretar esa energía, ¿verdad? Si es en unidades de potencia, si es en unidades de potencia por metro cúbico, por metro cuadrado, o sea, es al final dependiendo de la configuración que yo vaya a tener para hacer este análisis. Entonces lo que vamos a considerar primero es el trabajo efectuado por un campo eléctrico sobre una carga Q, ¿verdad? Un campo eléctrico presente en el espacio, ahí en medio. Puede ser también. Y dos puntos en el espacio, 1 y 2, a lo largo del cual se va a desplazar una carga. O sea, va a haber una trayectoria que puede ser en línea recta. Igual puede ser bajo cualquier trayectoria, ¿verdad? Y el trabajo va a ser el mismo. ¿Eso por qué ocurre, muchachos?
A ver. Porque es un campo conservativo. Sí, perfecto. Porque es un campo conservativo. Son fuerzas conservativas igual o directamente proporcional al inverso del cuadrado de la distancia, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes recuerdan, vamos a considerar un diferencial de trabajo realizado ahí a lo largo de esa trayectoria. Simplemente es la pérdida de energía potencial que va a tener la carga, ¿verdad? Es lo mismo trabajo que yo hago, es el mismo trabajo que hace que se pierda energía potencial, por eso aparece el signo menos ahí. La energía potencial eléctrica está dada por la carga, a veces el potencial eléctrico, ¿verdad? En este caso una carga Q. Ahora, viéndolo desde un punto de vista no tan infinitesimal, ¿verdad? Por ejemplo, de 1 a 2 en línea recta. Aquí lo puedo hacer a través de una integral, ¿verdad? Como Q de B. Simplemente hago la integración ahí a lo largo de toda la trayectoria y obtengo ese resultado. Entonces aquí simplemente esto es menos Q de B, delta B. O sea, la carga a veces es la diferencia de potencial eléctrico que yo voy a tener ahí. Ahora, si ustedes se acuerdan, bajo esta propiedad que tiene el medio, que es el campo eléctrico, o sea, la carga lo que hace es que, aparte de poder interactuar con otras cargas, bueno, la carga que genera este campo, porque recuerden que aquí tiene que haber un origen para ese campo, ¿verdad? Esas cargas que están dispuestas ahí, que hacen que ese medio tenga esa nueva propiedad que se llama campo eléctrico, aparte de darle esa propiedad al medio o al espacio o al entorno, le da también otra propiedad que se llama potencial eléctrico. Entonces, en este caso, hay diferencia de potencial entre dos puntos, que sería menos la integral de 1 a 2 punto de L, ¿verdad? Así se define la diferencia de potencial eléctrico. Eso se puede hacer cuando usted integra desde el infinito hasta cada una de esas posiciones y se acumula una energía, ¿verdad? Para una carga hipotética. Entonces se define de esa forma. O sea, que aparece como Q de 1 a 2 E de L. Así. Bueno, entonces ya tenemos esa expresión por ahí. Ahora vamos a definir la potencia como el trabajo que yo he realizado de 1 a 2 en un tiempo específico, ¿no? Y el trabajo pues ya tiene su expresión que acabo de encontrar, que es esta. Entonces, sustituyo, ¿verdad? De B. Bueno, lo vamos a hacer bien acá. Q de B entre dt. Y esto que está acá, carga entre tiempo, ¿a qué es igual, muchachos? A ver. Corriente. Corriente de B. Bueno, vamos a dejar el signo ahí por cuestiones de convención, ¿verdad? Porque al final esto está relacionado con quién hace trabajo y qué hace el sistema. Si pierde o gana energía con relación a esa transferencia de energía dada por ese trabajo. Entonces ese signo lo vamos a dejar por ahí. Y más adelante vamos a ver que tiene su interpretación. Entonces esa cantidad está dada en watts, ¿verdad? Por supuesto. Aparece un texto aquí. Para generalizar el concepto desde el punto de vista espacial, resulta conveniente expresar la tasa de transferencia de energía por metro cúbico. O sea, aquí lo que vamos a hacer es encontrar una interpretación sobre una corriente que atraviesa una superficie en el espacio. Y esa superficie, como tiene un área definida, puede también encerrar un volumen, o sea, de alguna forma puede haber un diferencial de volumen en el espacio sobre el cual atraviese carga en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? O sea, es transferencia o flujo de energía por unidad de volumen, ¿verdad? Eso es al final una buena interpretación porque yo con la luz lo que tengo es una distribución
de fotones en un haz, ¿verdad? Entonces, de alguna forma vamos a configurar nuestros términos o nuestras definiciones en función de cantidades de energía, ¿verdad? Ok. La consideración anterior se basa en el caso general para un campo eléctrico con dependencia espacial y temporal. O sea que esto también aplicaría cuando yo tengo ahí en el espacio un campo eléctrico que dependa del tiempo, ¿verdad? Simplemente se toma la diferencia de potencial eléctrico y se hace. Ok. Entonces, en este sentido se deberá considerar un elemento de volumen para tomar en cuenta estas unidades de watts por metro cúbico. Ahora vamos a considerar que esa carga atraviesa un volumen específico que tiene una geometría que por simplicidad va a ser de esa forma. Una longitud L y una sección rectangular, una área A, ¿verdad? Va a contener esa carga. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es, pues, el flujo de energía entre el volumen, ¿verdad? En este caso, la potencia entre A por L. La potencia la había definido como menos I dB entre AL. Ok, aquí esto sería igual, vamos a agrupar un poco estos términos, corriente entre área, ¿verdad? Y eso aplica a un caso más general. Si hubiesen muchas cargas que atraviesan ese volumen, también se aplicaría por el delta V entre L, ¿verdad? Simplemente reagrupando ahí. Entonces, a esta cantidad se le llama como, muchachos, Densidad de corriente. densidad de corriente. Perfecto, es la magnitud de la densidad de corriente. Y esto de acá se puede hacer también. Si usted viene y trabaja un poquito el dB, como la integral negativa de 1 a 2 del campo a lo largo de una trayectoria, ¿verdad? Entonces, usted va a tener para este caso específico el negativo de este producto, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Considerando aquí que el campo en un instante de tiempo específico, y eso hay que describirlo. Campo. Instante específico. Específico. Es constante, ¿verdad? Ok. Entonces, lo vamos a tomar así como constante. Y ustedes saben muy bien aquí que existe un ángulo entre esa trayectoria y el vector campo eléctrico, ¿verdad? Es un ángulo teta, ¿verdad? Ahí lo estoy dibujando en la figura. Entonces simplemente se hace la integral y aparece producto punto y ya, ¿verdad? Como tal. Entonces aquí se puede escribir el dB entre L como menos E coseno de teta, ¿verdad? O sea, aquí sería menos E coseno de teta. Bueno, entonces acá finalmente va a quedar densidad de corriente por campo eléctrico por coseno del ángulo. Y eso pues define un producto punto, ¿verdad? El producto punto del vector densidad de corriente por el vector campo eléctrico. Así como está definido. Aplicando la ley de Ohm pudiese ser también conductividad por el cuadrado del campo eléctrico, ¿verdad? Utilizando la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, al final lo que me está diciendo eso es que esa tasa de transferencia de energía por unidad de volumen depende de las propiedades de conductividad que tenga el medio, ¿verdad? En este caso. Ok, entonces vamos a llegar a esa parte de ahí. Lo vamos a dejar por ahí y vamos a recordar un poco aquí abajo el teorema de Poynting, ¿verdad? Que creo que fue David que nos hizo una presentación de esto.
y al final está reflejada esa cantidad, ¿verdad? Por ahí, acá. O sea que yo lo que pretendía con esto es obtener una expresión que me definiera los watts por metro cúbico que van a ser transferidos por, en energía, ¿verdad? A través de una carga, ¿verdad? O haciendo trabajo, por ejemplo. Entonces esa cantidad, la densidad de corriente veces el campo, el producto punto, va a estar de 1 watt por metro cúbico, ¿verdad? Como tal. Lo vamos a escribir acá. Vamos a ver aquí si esto watts por metro cúbico. Entonces ahí aparece en la ecuación 2156 del libro, del Bagnes, aparece esa expresión, pero integrada en todo el espacio, ¿verdad? O sea que si yo integro en todo el espacio o en una región específica, lo que voy a hacer es multiplicar por unidades de metros cúbicos y eso me va a dar en watts, ¿verdad? Y es una ecuación de balance esta, o sea, es una ecuación de conservación. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que se involucra, debido a que este es el trabajo que se hacen sobre las cargas para desplazarlas en un medio que tiene una propiedad llamada conductividad. Eso lo puede hacer perfectamente un campo electromagnético perdiendo energía, por eso aparece el signo menos. Y otra parte se va a almacenar en esos campos. La otra parte de la energía, lo que va a pasar es que ¿quién es el responsable de poder hacer poder mover esas cargas en este medio dieléctrico que asumo yo? Pues lo va a hacer el campo eléctrico perdiendo energía, lo va a hacer, perdón, el campo electromagnético perdiendo energía. Y los campos E y B como tal da una tasa de pérdida de energía que es negativa, ¿verdad? Por eso aparece esta derivada aquí, temporal. Ya lo vamos a interpretar mejor ahorita en un momento. Entonces, aquí a esto yo lo podría escribir como una tasa de transferencia de energía neta, ¿verdad? Aquí hay otra cantidad que la verdad es que aquí yo quisiera como correr esto porque tengo poco espacio. Vamos a ver, lo vamos a hacer acá. Vamos a correr aquí un poco. Así. Okay. Entonces, ese primer término que está acá, es tasa de transferencia de energía neta. Este segundo término está aquí, que pertenece ahí al teorema de Poynting. Puede escribirse como integrando en todo el espacio, ¿verdad? Lo vamos a escribir. Vamos a integrar en un volumen EB. dB. Aplicando el teorema de la divergencia, ¿verdad? dA. Entonces, aquí, por supuesto, esta cantidad está en metros cuadrados, ¿verdad? O sea que para que esto dé watts, esto debe estar en watts por metro cuadrado, ¿verdad? Así de sencillo. Ok. Bueno, habría que incluir la permeabilidad del medio, ¿verdad? Si quieren, para obtener un resultado más formal, podemos escribir esto en función del campo H. O sea, hagámoslo así, H, porque faltó incluir ahí la propiedad en este caso puede ser del vacío, ¿verdad? Debería ser un medio específico, no sub cero. Pueden quitarle ese sub cero ahí, ¿verdad? Para no confundirse. Lo pueden escribir como la absoluta, permeabilidad y permitividad absoluta.
porque hay un medio, ¿verdad? Un medio que define la ley de Ohm. Acá. Bueno, entonces eso tiene que quedar claro. Ese producto cruz del campo H por el campo, perdón, creo que estoy mal, ¿verdad? Y nadie me corrigió. Sí, yo le iba a decir ahorita, es B sobre la permeabilidad que da Sí, así. H, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces el B y el H aquí, el B y el mu, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos ya más o menos una idea de cuáles son las unidades de ese producto cruz, campo eléctrico por el vector H, campo magnético. Y el otro término es la pérdida de energía en los campos, por ese signo menos que aparece acá, ¿verdad? Pérdida de energía en el tiempo en campo eléctrico y campo magnético, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver tal vez aquí para poder regresar esto a su lugar. Vamos a hacer un poco aquí de espacio. Pero aún así creo que no me va a caber esto aquí. No me va a caber. Vamos a hacer la fuerza aquí por ubicarlo. Así. Vamos a ver. Aquí, más o menos ahí. Bueno. La expresión anterior corresponde a la forma diferencial del teorema de Poynting, teorema del trabajo y la energía en electrodinámica clásica o simplemente ley de conservación en la electrodinámica. Por ahí está el video de la presentación de cómo llegar a esta forma, a cómo demostrar este teorema, ¿verdad? Que lo puso David por ahí. Entonces, es posible simplificar un poco esto. Podemos definir como ese vector a un vector llamado vector de Poynting, ¿verdad? Que está como este S que está aquí definido por esta cantidad. Estamos. Y la densidad total de energía, eso es energía, unidades de energía por metro cúbico, está dada por estas relaciones, ¿verdad? Que eso lo vieron por ahí en 321 y 415, que es la energía que contienen los campos como tal. Y la expresión de la densidad de corriente por el campo eléctrico queda tal y como está. Entonces, esa es una forma más compacta del teorema de Poynting. Okay. Bueno, vamos a ver acá. Pues resulta que integrando en todo el espacio obtenemos estas expresiones que están acá, ¿verdad? Esas expresiones me permiten a mí poder dar una interpretación a cada una de estas cantidades. Vamos a verlo, lo vamos a hacer aquí en función de A. No sé si ven que esto, aplicando el teorema de la divergencia, queda así, ¿verdad? Así. Y aquí es una superficie cerrada. Y así ya puedo llegar a esto. O sea, ahí lo que estaba haciendo es integrando en todo el espacio. Entonces, todos esos términos tienen unidad de watts. Okay. Y acá, esto lo puedo escribir como el cuadrado del campo eléctrico veces la conductividad, ¿verdad? Aplicando la ley de Ohm, así como está. Y bueno, entonces, aquí podemos decir que esto es energía almacenada en los campos E y B. Y la otra es la energía por radiación electromagnética. Radiación electromagnética. Y la otra es la energía, a ver si alguien me dice cómo le podría llamar a esa energía. O sea, joules por segundo. Ajá, a ver. Energía disipada.
pero le falta un poquito, ya casi. Eléctrica. Pero es que es una forma de energía que está ahí, pero hay que darle todavía un poquito más de definición a esa energía. Calor. Sí, exacto. Energía perdida por calor, ¿verdad? Perdida por calor. Y es lo que se conoce como efecto Joule, ¿verdad? Esto involucra, por supuesto, electrones libres, porque tiene conductividad, o sea, está directamente asociado con esos electrones o esas cargas que están presentes en el medio. O sea, esa es energía que se pierde en forma de calor. Y la energía disponible, pues la tenía la radiación electromagnética. Imaginen ustedes que yo tengo una onda electromagnética que proviene del Sol, que incide sobre una placa metálica. Entonces, obviamente, esa placa, cierta región de esa placa se va a calentar. Y va a darse esa pérdida de energía en forma de calor. Y la otra es almacenada en los campos como tales, ¿verdad? O sea, de alguna forma existe pues, un scattering ahí, ¿verdad? Es decir, esa onda electromagnética va a perder, aquí hace falta, este igual no hay, va a perder energía que está dada por los campos E y B, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de poder interpretar esto. O sea, si usted pasa esto al otro lado, puede interpretarlo de esa forma, ¿verdad? Que al final la energía disponible en la radiación electromagnética se almacena en los campos, o sea, se pierde a través de los campos y en los electrones libres del material. Sí. Okay, vamos a ver. Quería definir algo por acá. No recuerdo dónde lo había hecho. Bueno, aquí podría interpretarse si yo tengo un medio puramente dieléctrico que no es conductor, entonces se puede decir que pues la energía de la onda electromagnética está directamente relacionada con la energía que está en los campos, campo eléctrico y magnético. Entonces eso al final es una forma de interpretar los resultados. Bueno, entonces ahora vamos a definir un poquito la naturaleza de ese vector de Poynting, vector S que definimos por ahí. Lo vamos a hacer en función del campo H. El campo H me define a mí ya las propiedades magnéticas del medio. O simplemente lo puedo hacer de forma como un campo de inducción magnética, ¿verdad? Entonces, simplificando un poco por ahí, yo puedo encontrar esta expresión, ¿verdad? Recuerden que la velocidad de la luz es el inverso de la raíz cuadrada de la permitividad por la permeabilidad del vacío, en este caso, la velocidad de la luz en el vacío. Y eso se puede expresar de esa forma. Ahora vamos a considerar una onda electromagnética y en este caso lo podemos hacer en el vacío, ¿verdad? En el vacío. Entonces recuerden aquí que teníamos las expresiones. Sí. Y K, R, menos más, omega T más phi. Y el campo B, B sub 0. Omega T más phi. Ambos campos están en fase, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado acá porque yo necesito saber cuál es la forma de ese vector de Poynting. Entonces, ese vector S no es igual, ¿verdad? A esto. 2i. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque aquí se pierde ya la naturaleza de la parte real, ¿verdad? O sea, ya
ya ahí no es el coseno cuadrado. Es decir, que acá para poder representar el vector de Poynting, tengo que hacerlo como el coseno cuadrado, por supuesto, ¿verdad? Epsilon, perdón, creo que aquí no va el... No, ese cuadrado sí. Aquí sería... lo puedo hacer en función de... porque aquí se puede simplificar. O sea, recuerden acá que el campo B es 1 sobre C. E sub 0, ¿verdad? Y aparece por ahí la dirección de propagación, un vector K unitario. Entonces esto se puede escribir como C epsilon sub 0, E sub 0 vector al cuadrado, coseno cuadrado de K punto R menos más omega T más phi. Y esto en la dirección K unitario, ¿verdad? O sea que el vector de Poynting me dice a mí la dirección de propagación de la energía, ¿verdad? A ver, ¿cuáles eran las unidades de ese vector de Poynting? Si ustedes recuerdan, eso tiene que estar en watts por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí lo habíamos visto en esta expresión. Y la magnitud del vector de Poynting me dice a mí la irradiancia, o sea, la irradiancia está definida como el valor promedio de la magnitud del vector de Poynting, ¿verdad? El vector S. Porque esa es una cantidad que aparece ahí que oscila, ¿verdad? En el tiempo. Recuerden que aquí el coseno está dado por esta función. Y el coseno cuadrado estaría, vamos a ver acá. Más o menos así, ¿verdad? Coseno cuadrado de teta. Y este de aquí es el coseno de teta, ¿verdad? Así. Entonces yo necesito establecer un valor promedio para esa onda que está oscilando por ahí. Y eso se hace con la mitad, ¿verdad? La media, ahí. Y eso se define como la irradiancia, en este caso. Bueno, no correspondería a esa función como tal, pero sí se toma la idea. No sé si hay alguna pregunta. Esta cantidad, o sea, varía. Perdón, ahí sería el valor S como tal, ¿verdad? Varía armónicamente en el tiempo. Por lo que resulta necesario establecer un valor promedio para, para tener una cantidad física medible. Así como en voltaje AC se define una cantidad de RMS, aquí necesito definir un valor de transferencia de energía por unidad de área que sea promedio, ¿verdad? Esta variación. Bueno, entonces creo que podemos quedarnos aquí. Vamos a continuar mañana, muchachos, con estas definiciones. Y vamos a hacer estos problemas que están acá, ¿verdad? No falta mucho para terminar de definir eso. Lo que hay que hacer es encontrar el valor promedio de esta cantidad a través de una integración, ¿verdad? A lo largo de un periodo. Entonces, no sé si hay alguna observación, algún comentario. Solo una consulta, Lick. Sí.
el examen para esta, bueno, la evaluación que sigue, ¿cuándo la vamos a hacer? Creo que si no me equivoco es de este domingo al otro, el próximo. Pero sin importar las vacaciones que hay la otra semana. Estaba programada para el 15 de noviembre, yo lo apunté. Ok, o está para el 15 de noviembre. Estaba para el 15. O sea que hay 2 semanas, ¿verdad? O sea, hay 3 semanas, perdón. Sí, a Sí. partir de esta semana. Sí, no hay problema, porque es decir, el domingo 8 es el de la semana esta morazánica. Entonces sí, va a ser el 15. El 15, así como está Ah, ahí en la planificación, sí. y solo una cosa, toda la otra semana es feriado. Pensé que solo era del miércoles en adelante. Pues fíjese que no estoy seguro, tendría que revisar los comunicados que ha emitido personal ahí, pero voy a revisar y les voy a informar mañana, les voy a confirmar. ¿Usted dónde lo vio que es desde el miércoles? Mm, En Mira, algún estoy comunicado. seguro, creo que fue el profesor Gerson quien lo Es mencionó. desde el martes. Es desde el 3, Dice 4, 3, 5 y 4, 6 de 5 y noviembre. 6. Ajá. Usted lo Desde mandó, el martes. licenciado, al grupo. Ese aviso. Yo se Ah, los o sea, mandé. Ujú. Sí, sé que se reprogramó porque estaban los días que eran, pero entonces es martes me imagino que es por la autonomía y los otros por los días de octubre, ¿verdad? Ujú. bueno. Entonces, sí, está bien. O sea que el lunes en teoría deberíamos de tener clase, ¿verdad? El próximo lunes. Sí. Entonces sí, el 15 sería el examen, el que sigue. Bueno, muchachos, entonces quedamos aquí con esto. Nos estaríamos viendo mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden la tarea, muchachos. No se les olvide. Y revisen ahí en la carpeta el cuadro de calificaciones también, ¿verdad? Que ya está actualizado. Buenas tardes. Ya está. Ya, ¿hasta qué prueba está? No, me hace falta revisar la del domingo, pero de ahí todo está. ¿Verdad? Y la tarea de Ah, hoy. ok. Sí. Ok. Bueno, listo, muchachos. Cuídense entonces. Nos estamos viendo mañana. Vemos. Mañana. Nos vemos.